hay toda una controversia después del Big Beautiful Bill aprobado y es cuáles ayudas para estudiantes ya no existen, cuáles sí existen y cómo funcionan las que sí existen, porque también ha cambiado las que quedan. Tengo conmigo a la licenciada que por si acaso trabaja este tema, pero antes de presentarla brevemente, yo quisiera plantearles que independientemente de lo que uno piense de Donald Trump, independientemente de lo que uno crea, esta es la realidad y hay que prepararse para esta realidad. O sea, esto no va a cambiar por los próximos años. Así que la licenciada Jessica Méndez Colbert, que está con nosotros, le agradezco por estar acá. Eh, yo, o sea, a veces cuando veo estas entrevistas de este tema, pues veo que mucha gente está, ¿verdad? Se va a hablar de Trump y habla de Trump y le meten, ¿verdad? El elemento político y lo entiendo porque es indignante, pero pues hay que bregar con esa realidad. Así que ante esa realidad, ¿qué cosas cambiaron y qué cosas deberíamos estar nosotros más pendientes? Porque se planteó en un momento dado que habría hasta cierres de universidades en Puerto Rico y cierres de recintos y demás, pero ¿qué realmente sí se aprobó finalmente y para qué deberíamos estar más pendientes? Sí, gracias Jay por la invitación y muy buenas tardes a toda tu audiencia. La realidad es que nunca antes el Congreso había aprobado una legislación que eliminara beneficios y alivios actuales de préstamos estudiantiles en una escala tan masiva. Esta ley cambia por completo lo que es la estructura de los préstamos estudiantiles y es bien importante que entendamos que no se trata solamente, no es un asunto prospectivo, sino que se van a ver afectadas personas que actualmente tienen préstamos estudiantiles. O sea, estamos hablando de que prácticamente, según las estadísticas del Departamento de Educación Federal, 42.7 millones de personas tienen préstamos estudiantiles actualmente, más los que vienen, ¿verdad? Ujú. En términos de los cambios, el cambio más importante, diría yo, es en la estructura de los planes de pago. Actualmente existen planes de pago que son basados en el balance del préstamo y entre esos hay tres o cuatro. Y tenemos planes de pago que son basados en el ingreso de la persona. Pues eso se va a acabar. Van a eliminar prácticamente todos los planes de pago basados en ingresos, solamente va a sobrevivir uno que se llama Income Based Repayment y las personas que tienen préstamos actualmente son los que van a tener acceso a ese plan de pago que se queda, porque los nuevos no van a tener acceso a ese, sino que solo tendrán acceso al nuevo plan de pago que se crea, que es el que le llaman Repayment Assistance Plan, que es RAP por sus siglas en inglés. Eso en cuanto a los planes de pago por ingreso, pero también los planes de pago por balance también se eliminan prácticamente todos y lo que se queda es el estándar en una versión modificada que es de los planes de pago más onerosos porque para que tengas una idea, si tú terminas de estudiar con $100,000 en préstamos estudiantiles, pues ese plan de pago estándar, el pago mensual van a ser $1,000. Así que ahí están los cambios más sustanciales en cuanto a la legislación. Pero también hay otros cambios que afectan más bien a la comunidad de estudiantes graduados porque están los préstamos que se conocen como Graduate Plus Loans, que son un tipo de préstamo que existe actualmente y lo utilizan típicamente para cuando ya tú excedes el tope de préstamo que podías tomar y que necesitas fondos adicionales, ya sea para vivienda, libros o incluso hay estudiantes de derecho que lo utilizan para tomar reválida, igual los de medicina, pues eso se elimina por completo. Y entonces le ponen un tope también a los préstamos regulares graduados, en donde, pues dependiendo del tipo de estudio, si eres estudiante graduado regular, pues podrías tomar en agregado hasta $100,000 nada más, y digo nada más porque los estudios graduados son costosos. Y si eres estudiante graduado profesional, es decir, médico, veterinario, derecho, farmacia, ese tipo de profesiones, pues le ponen un límite de $200,000 nada más. Así que eso es parte de los cambios sustanciales y que va a afectar no solamente la decisión de la persona de estudiar este tipo de profesiones porque no van a tener los fondos suficientes o si no, van a tener que entonces recurrir a préstamos estudiantiles privados
que ofrecen instituciones privadas que son terribles porque no tienen ninguno de estos beneficios, no tienen programas de planes de pago por ingreso. Las prórrogas, si algunas, son bien limitadas y bien onerosas, y simplemente los intereses son más altos. Usualmente requieren codeudores, que estamos hablando de que puede ser la mamá, el papá, abuelito o abuelita, o hasta un tío o una tía, que también se obligan como si fueran la persona que está estudiando. Así que vamos a ver también, como consecuencia de esta legislación, un aumento sustancial en los préstamos estudiantiles privados que solamente benefician, ¿verdad?, a la industria privada. Porque para que tengas una idea, prácticamente el 90% de los préstamos estudiantiles actualmente son federales y solamente un 10% en la industria privada. Otro punto importante de preocupación es para los padres y madres de los estudiantes, porque están los préstamos que le llaman Parent Plus Loans, que actualmente no tienen límite. Son préstamos que ya de por sí son onerosos por los intereses, etcétera, y porque ahora mismo no tienen acceso a todos los planes de pago por ingreso, pues la estructura de esos préstamos se va a modificar sustancialmente, porque primero le ponen un límite de $65,000, cuando ahora mismo pues no, realmente no hay límite, y muchas veces los padres los utilizan para suplir, ¿verdad?, la parte que el estudiante ya no puede tomar, o para cubrir los estudios por completo. Así que ahora van a tener ese tope de 65,000, y encima de eso podrían quedar fuera ¿verdad? No tendrían acceso a los planes de pago por ingreso, que prometen un pago más bajito y que también prometen el perdón de la deuda. Y aquí tengo que hacer un llamado a las personas que tienen ya estos préstamos, porque, como mencioné, esta legislación no es un asunto prospectivo, sino que afecta a personas que tienen préstamos actualmente, y es posible que las personas que tengan préstamos Parent Plus tengan que pasar por un proceso de consolidación de sus préstamos para que no se queden sin el acceso a planes de pago por ingreso, porque si no hacen ese trámite, eventualmente entonces la única alternativa que les va a tocar sería ese plan de pago estándar que mencioné, pues, que tiene que los pagos mensuales son altísimos. Eso, entre otras cosas. Tú me dices si sigo con la lista. Sí, claro, no, yo te estoy escuchando porque creo que tú eres la experta en el tema. Yo meramente estoy tratando de aprenderlo. Sí, la realidad es que este Big Beautiful Bill es big, ¿verdad? Es grande y toca muchos temas, pero en lo que respecta a los préstamos estudiantiles no tiene nada de beautiful. Por ejemplo, las prórrogas, que es una herramienta que muchas personas utilizan, particularmente cuando están comenzando, ¿verdad? Que tú te gradúas, tienes 6 meses de gracia que no te dan para conseguir un empleo, y que entonces, y más en profesiones graduadas que tienen que tomar reválida, se te van los 6 meses en estudiar para la reválida y ni siquiera sabes si estás admitido a la profesión. Pues muchas veces la prórroga es una herramienta bien útil para que tú no tengas que por lo menos hacer pagos, ¿verdad?, aunque se acumulen los intereses. Y actualmente hay personas que pueden estar hasta un año entero, y cuidado sin más, porque hay distintos tipos de prórroga. Pues eso se va a acabar también, porque ahora eliminan distintos tipos de prórroga, algunos, por ejemplo, por desempleo o por lo que ellos le llaman el economic hardship, ¿verdad?, que es que tienes una situación financiera precaria. Pues eso se elimina, y también le ponen una restricción de que no pueden ser más de 9 meses de prórroga en un periodo de 24 meses. Que entonces, pues aquella persona que tenga alguna situación de desempleo, alguna situación de salud que no les permita hacer pago, podría verse en una situación en la que no puede aplazar los pagos porque ya agotó esa única oportunidad de prórroga en ese periodo de 24 meses. Ok, so yo un par de veces cogí prórrogas, así que, y sí, uno sabe que los intereses se van acumulando, pero pues por lo menos tienes un break en lo que sigue, ya sea buscando trabajo, etcétera, ¿no? Sí, a mí me salvó la vida. Y lo impresionante de todo esto es que no enmiendan la ley de quiebras para permitir que los estudiantes puedan acogerse a quiebras en caso de que sea necesario.
y los préstamos estudiantiles pues básicamente son la única, por no decir casi única, deuda que tú no puedes descargar en un proceso de quiebra, ¿verdad? Así que... Sí, el asunto de las quiebras es bueno que lo mencionas porque históricamente ha sido bien difícil eliminar préstamos estudiantiles con un proceso de quiebra. No es que no se puede, lo que pasa es que el Código de Quiebras establece un estándar mucho más alto para poder descargar un préstamo estudiantil en comparación con lo que sería, por ejemplo, un préstamo personal o una tarjeta de crédito. Literalmente, tú prácticamente tienes que probar que tú, si te obligan a pagar el préstamo estudiantil, tienes que entonces quedarte comiendo migajas de pan porque es para lo único que te sobra. Ese es el estándar en arroz y habichuelas ahora mismo. Sí hay un proyecto de ley actualmente en el Congreso, que obviamente pues nosotros no tenemos ni voz ni voto en eso, donde se modificaría el lenguaje del Código de Quiebra para quitarle esa palabra que es undue, que es lo que lo hace, ¿verdad? Un estándar demasiado alto, pues eso podría ocurrir, pero lamentablemente pues con esta administración pues no son fanáticos del perdón de deuda en general y mucho menos estudiantil o del descargo. Así que no estoy tan segura de que ese proyecto pueda pasar, pero de todas formas tengo que hacer la observación que con los cambios que trae el Big Beautiful Bill y pues la actitud de esta administración ante programas de alivio de deuda estudiantil, parecería que la quiebra va a terminar siendo la opción para personas que realmente no puedan pagar dentro de este nuevo esquema y que también terminen con deuda estudiantil privada que también sea insostenible y entonces los tribunales de quiebra van a tener que repensar el cómo aplican este concepto de undue hardship del código de quiebra para poder dar ese alivio. Es que de nuevo, a mí eso siempre me ha impresionado porque, y en especial en este caso con una administración de alguien que ha usado la ley de quiebras para su beneficio, ¿verdad? Económico, específicamente corporativo, ¿no? En el caso del presidente Trump, varias veces ha utilizado el mecanismo de quiebras para reestructurar sus negocios y finanzas y pues, ¿verdad? Obviamente lo ha usado. O sea, de hecho, cuando habló de la deuda de Puerto Rico, curiosamente, él decía que Puerto Rico debería darse una ley de quiebras precisamente para que fuera, en vez de repagar la deuda, pues tuviera que hacer un proceso de quiebra más severo de lo que finalmente se hizo. Pero en síntesis, o sea, es medio contradictorio como para que tú te desarrolles profesionalmente, no, para que tu empresa se reestructure, sí. Bueno, ok. Tremendo. ¿Qué más deberíamos saber sobre el tema de préstamos estudiantiles o de algún tipo de cambio en la estructura federal? Bueno, sí tengo que decir que por lo menos lo que es el programa que se conoce como Public Service Loan Forgiveness, que es el programa que permite perdón de deuda en un tiempo más corto para personas que trabajan en el servicio público o en entidades sin fines de lucro que cualifican, ese programa se mantiene. El Big Beautiful Bill no lo ha enmendado, aunque la administración de Trump, mediante orden ejecutiva, ha atacado ese programa porque en lo que tiene que ver específicamente con las entidades sin fines de lucro, sacaron una orden ejecutiva que dice que en esencia, si no los servicios que estas entidades ofrecen no se alinean con lo que es la visión de la administración, entiéndase entre líneas el ofrecer servicios a personas transgénero o a personas inmigrantes, pues entonces le quieren descualificar a esos empleados de este beneficio de perdón de deuda. Eso lo hicieron mediante orden administrativa, pero el Departamento de Educación ya empezó un proceso regulatorio para poner en vigor esa orden administrativa. Así que aunque la ley no afecta el programa, y lo iba a afectar porque querían, en ese proceso back and forth de enmiendas en el Congreso, querían limitar el acceso a los médicos residentes para que no pudieran acumular tiempo para el perdón de deuda mientras estaban haciendo la residencia, lo que hubiese sido terrible. Pero eso, afortunadamente, pues no pasó a ser parte del proyecto de ley final, la de la ley como se aprobó. Así que ese programa todavía está vigente, pero igual las personas que quieran cualificar tienen que orientarse porque ese programa está atado a los planes de pago por ingreso que, como mencioné, van a cambiar. Así que eso es un llamado que hago, ¿verdad? Que este es el momento, porque la ley empieza a implementarse y los procesos de transición comenzarán en el 2026, julio de 2026.
y ahí es que entonces se van a empezar a eliminar los planes de pago que existen, etcétera. Pero el momento para orientarse es ahora, porque no solamente habría que hacer el trámite de cambiarse de plan de pago, lo que va a significar millones de solicitudes en el Departamento de Educación pendientes, un Departamento de Educación que la administración de Trump ya ha cortado personal, que de por sí cuando entramos en el periodo de repago desde el COVID, el departamento fue horroroso en cómo manejaron esa, ¿verdad? Entrar en ese nuevo proceso de repago. No me quiero imaginar cómo lo van a manejar ahora cuando tienen poco personal. Así que hay que orientarse ahora para saber si me cambio o no me cambio de plan de pago, si estoy en el plan de pago correcto. Eso a las personas que ya tienen préstamos y pues obviamente las personas que estén considerando estudiar, pues también será importante que puedan orientarse. A los padres también se podrán ver en situaciones difíciles, decisiones difíciles, porque, por ejemplo, si tú eres papá o mamá que tomaste un préstamo para empleos de estos que mencioné, ya tienes el préstamo, pues perfecto, tú podrías cualificar ahora para los planes de pago por ingreso si se hace bien, si se solicita bien. Pero ojo, que si tienes otros hijos o hijas que van a empezar a estudiar y que proyectas tomar préstamos para esos hijos o hijas también, pues podría ese préstamo nuevo descualificarte, ¿verdad? O sea, ese préstamo nuevo podría hacer que los préstamos que ya tenías pierdan todo el acceso a esos planes de pago, moviendo a esos padres y madres a que, pues a lo mejor no puedo hacer el préstamo para cubrirte tus estudios, mientras que los de el hijo mayor sí los pude cubrir, o usar préstamos privados para ese hijo, mientras que para el otro no. Así que vienen conversaciones bien importantes dentro del entorno No, familiar. ese núcleo familiar va a estar en guerra, pues el hermano mayor no puede sobreutilizar los préstamos para que el hermano menor pueda tenerlo. Tremendo. Sí, y en Wow. cuanto a los planes de pago, pues quería mencionar que pues definitivamente tenemos que esperar aquellas personas que ya tienen préstamos o quienes vayan a tomar préstamos, que los pagos mensuales van a aumentar. Porque, por ejemplo, ahora mismo la administración de Biden promovió mucho el último plan de pago que aprobaron, que es el que le llaman SAVE, pues eso va a desaparecer y pues las personas van a ver un aumento en sus pagos mensuales. Antes, ¿verdad? Ahora, con la estructura que tenemos ahora, tú podías, aunque tengas ingresos, tener un plan de pago en cero por la fórmula que utilizan esos planes de pago. Pues ahora, con el nuevo que viene, por lo menos $10 vas a pagar. Y una diferencia importante también es que estos planes de pago son todos a largo plazo. Estamos hablando 20 o 25 años, lo que tenemos actualmente. Pero con el plan de pago nuevo que viene, se aumenta ese término a 30 años para lograr el perdón de la deuda. Así que, como mencionaba, es bien importante, los préstamos estudiantiles envuelven mucha estrategia, ¿verdad? No los podemos ver como un préstamo personal cualquiera, que ya yo sé lo que voy a pagar por el término específico, no. Aquí hay muchas cosas que tenemos que analizar, tanto desde lo que es desde lo que es la capacidad financiera de la persona en este momento, hasta lo que son sus planes a futuro en su profesión. Así que es bien importante que las personas puedan irse orientando en cuanto a esto, porque si lo dejan para último, podrían literalmente perder beneficios o perder acceso a planes de pago que les puedan ser más razonables. Honestamente suena que voy a tener que sentarme a hablar contigo si fuera con préstamos estudiantiles para mi hija, tú sabes, para organizarme. O sea, es como que hay que sentarse mucho antes entonces a uno organizarse bien Sí. para verla, ¿verdad? Y por otro lado, el argumento de los que creen en esto es que hay que obligar a las universidades a bajar los precios, pero lo cierto es que aparenta ser que lo que va a ocurrir entonces es que la gente va a endeudarse más de otra forma. Lo que pasa, Jay, es que es bien fácil decir, vamos a atender esta crisis cortando beneficios porque no estamos de acuerdo con que se perdone esta deuda porque esos son taxpayer dollars, ¿verdad? Pero ¿quién creó esta crisis? El propio gobierno federal crea esta estructura de préstamos donde a lo largo de los años van
metiendo en la ecuación instituciones privadas que son los servicers que administran estos préstamos, que cobran por eso. Entonces, hacen el programa tan complejo que las personas no pueden pagar, que no pueden entender lo que tienen entre manos. Después tienen las instituciones educativas que también suben los precios porque ese dinero simplemente está ahí. Entonces tienes muchos elementos que tienes que atender y esta legislación lo único que hace es perjudicar a los deudores y deudoras que están tomando estos préstamos bajo una promesa de que tú tienes que estudiar para que tú puedas aportar a la sociedad. Y entonces, pues eso es lo que yo hago, ¿verdad? Yo me voy a estudiar para aportar a la sociedad porque tengo estos préstamos que tienen unos beneficios bien particulares que me permiten hacer eso, pero entonces después el sistema es tan complejo que el deudor o deudora no lo puede entender y ese es el que tiene que pagar el precio más alto. O sea, yo creo que aquí esta legislación, ¿verdad? Lo que viene es a beneficiar a entidades privadas que van a poder ahora ofrecer más préstamos, más onerosos, con prácticas predatorias de cobro, pero que nadie hace nada, y las instituciones educativas no necesariamente van a bajar los costos de matrícula, porque todavía está esa oferta de préstamo estudiantil privado también, y no es como que desaparecen por completo los préstamos estudiantiles federales. Así que, ¿verdad? Es bien fácil decir, no perdonemos esta deuda porque o sea, vamos a eliminar o restringir ese acceso a perdón de deuda en préstamos estudiantiles, cuando, por ejemplo, fueron los mismos republicanos los que promovieron el perdón de deuda de préstamos de small business que eran para negocios, ¿verdad? Cuando el COVID, ahí nadie dijo nada. Ahí no dijeron, esos son taxpayer dollars, por lo menos los republicanos no. Entonces, ¿de qué estamos hablando, verdad? ¿Cuál es el interés realmente detrás de todo esto? Qué triste. Una nación que le pone una condena a gente que simplemente quiere tratar de echar para adelante, de prepararse profesionalmente. ¿Algo más que deberíamos saber? Pues mira, realmente pude tocar así a grosso modo los cambios más sustanciales, así que nuevamente, bien importante el llamado es a que las uno consigue personas más información para si fuera a buscar más datos? ¿Cómo yo voy? O sea, qué sé yo, le pregunto a ChatGPT, usted tiene una oficina y, o sea, las universidades son las que dan esa orientación. Ojalá, ¿verdad? Las universidades, pues desde antes, no ahora que está esta ley, pues orientarán a los estudiantes en cuanto en lo que se están metiendo, ¿verdad? Cuando toman un préstamo estudiantil, pero no puedo decir que ese es el caso. Sí tengo que mencionar que la página de StudentAid, la página del Departamento de Educación, que es studentaid.gov, tiene información bastante valiosa ¿verdad? sobre los préstamos, y ellos van a tener que actualizar toda la página para poder explicar todo esto. Pero ya en lo que respecta a un asesoramiento un poquito más especializado sobre cuál es la estrategia y cuáles son los pasos a seguir, por lo menos en mi caso, podrían contactarme a través de las redes sociales Student Loan Advisors y en la página de internet www.studentloanadvisorspr.com. Y ahí pues lo que hacemos, ¿verdad? Es esto, mirar qué tienes entre manos, porque ninguna persona tiene una situación idéntica, y típicamente cuando se gradúan terminan con 10, 12 préstamos, que es importante saber cómo manejar esto, y más de cara al futuro que nos espera con esta nueva ley. De otra parte, pues al menos las becas Pell no cambiaron ni los requisitos de estudio de la beca Pell, ¿no? Así que por lo menos quedó como estaba. Sí, ahí hubo unos cambios, pero por lo menos en términos generales, en lo que respecta a que ese beneficio va a estar, pues sí, va a estar. Hubo unos cambios en la elegibilidad. Sí, la ley establece que se aumenta el fondo disponible para las becas, lo cual es bueno, ¿verdad? Pero por lo menos no es como que tenemos que tener esa preocupación de que no van a haber becas. Yo. Gracias, licenciada. Gracias por sacar este espacio. Seguro que sí. Gracias por la invitación. Muchas gracias, licenciada Jessica Méndez Colbert.